Presentamos Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. ¿A dónde es? Rebeldes, buenos días. Ah, en esta, mira, tú, yo estoy más perdida que el hijo del Limpe. Son muchas. Sí. Son ¿cuántas? 40 cámaras que hay. Estoy perdida. Yo mirando por otro lado y ustedes mirándome para... Son muchas cámaras. Rebeldes, Juan Dionisio. Hola. El doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo con nosotros como todos los viernes. Yo estoy tan perdida que yo creía que hoy era jueves. No, que va como muy rápido, porque estamos a 18 de octubre hoy. Ya, sí, ahora que yo entré ayer, recuérdate. Sí. Pues yo estoy perdida, imagínese. Una gente la gripe, acostado. ¿cómo que le dicen el presupuesto, la gripe? ¿El presupuesto qué se llama? Sí, yo creo que sí, que le dicen el presupuesto, o Loma Miranda, no sé. Yo creía que era Falcón Briz. o Falcondo. Sí, Falcón Mira, Briz ayer, mejor, porque eso es lo que está destruyendo junto con la Barri. Mira, debí de traer las querellas que presentaron. Oh, pero yo sí que me veo como prieto, ¿no? Digo, yo soy prieto, pero más prieto. Mira, ayer... Arréglele salud a Juan Dionisio, señores. Retiré varias querellas que presentaron Falcondo en la Fiscalía. Aunque ellos, no fueron querellas, fueron denuncias. Unas 8 personas depositaron ante la Fiscalía del Distrito denuncias del hecho que ocurrió el pasado miércoles en el Congreso, en que ellos fueron con una... Lástima que yo no estaba ahí para haber también tirado mi piedrecita. No, porque por ahí no hay piedras, Socorro. No, pero para haberle devuelto lo que ellos tiraron, porque los compañeros sí. le devolvían lo que ellos tiraban. Ya, ok. La próxima vez que yo voy a llevar piedra. Ya. Yo voy a llevar una mochila. No, pero siempre se ha dicho que el padre Rogelio de que anda con... No, pero no daba con nada el padre. Ya. El padre ellos tuvieron que esperar que le tiraran para devolver. Pero ellos presentaron las denuncias, pero no se están querellando contra nadie en particular. Simplemente le están solicitando al Ministerio Público que haga la investigación. Pero ya hay que comenzar por ellos. Sí, obviamente sí, porque la piedra que... Las piedras fueron ellos que las trajeron. La escoria que llevaron tiene que ver mucho. Esos son ellos, escoria. Sí. Eso mismo que son No, ellos. porque déjame decir una cosa, yo creo que fue una provocación de parte de los empleados, pero también hay que ver el manejo que está haciendo Falcondo con esta persona, que de hecho es cierto que ellos han logrado mucha conquista en Falcondo, que viene desde la lucha de Falcondo, de cuando ese sindicato, cuando Sutrafado, era un sindicato dirigido por la izquierda, precisamente cuando su secretario general era del PCT, y en algún momento Waldi Tavera, que fue secretario general de ese sindicato, lograron una serie de conquistas que realmente son interesantes, los que firmaron el pacto colectivo y que se mantienen hasta hoy, y quizás ellos están reclamando eso, pero ese no era el método. De reclamar además que Falcondo, en varias oportunidades, el Estado le ha tenido que entregar dinero para pagarle a los trabajadores cada vez que se retira del país. Entonces, cierto es que el retiro de Falcondo va a provocar el despido de trabajadores, pero ¿qué es lo que debe de hacer Falcondo? Agarrar a esos trabajadores, pagarle para que foreste la área que ha deforestado del país, es decir, que esos empleados ellos no tienen que despedirlos, ellos tienen que contratarlos para poner a sembrar árboles en la zona en que ellos han destruido esa parte de la cordillera central y todo lo que es el valle de La Vega y Bonao. Entonces ahí tienen, porque realmente ellos no han cumplido con el pasivo ambiental que está ahí ya registrado. Entonces, ese chantaje realmente de esa empresa, obviamente no se le puede, eso es inaceptable, ¿entiendes? Eso es inaceptable. Lo que pasa, Juan Dionisio, es que aquí, como los extranjeros cuando llegan aquí se convierten en dueños de la República Dominicana y en todo lo que conforma el hábitat, tanto en términos de lo que son las tierras
que es lo que a ellos más les interesa para la explotación minera, pero también creen que son los dueños de nosotros, de todos los habitantes de aquí, de las aves y de todo. Entonces, es por eso que ellos actúan de esa manera. Cuando le da la gana y le conviene, se retiran del país, sin importarles si han tenido empleados o no, y sin cumplir incluso con los mandatos legales y constitucionales para resarcir a esos empleados cuando son despedidos de sus puestos de empleos. Ellos obvian todo ese tipo de, todos esos procedimientos, porque por lo que te decía, que ellos se creen que son los dueños. Cuando les conviene regresan y entonces manipulan a esta persona, porque lo peor que puede haber es la gente que dice, como dice Juan, que lucha por hambre, porque desde que se le llenó la barriga y ahí se terminó todo. Entonces esta gente se han dejado comer el cerebro de estos delincuentes internacionales, de esos ladrones, de esas escorias, que esos son ellos, los que trajeron ellos aquí a tirar, esos son los que dirigen a Falconbridge, los empresarios, los accionistas, esos son ellos, escoria. Le han lavado el cerebro a esta gente, si ellos se retiran, ellos se van a morir de hambre. Bueno, pero usted no se murió de hambre, en el 99 fue que ellos se retiraron. Sí, ellos se fueron. Y ustedes se murieron de hambre en esos 4 años que ellos no tuvieron aquí. No, y cuando Balaguer también ellos se retiraron. Y cuando se retiraron la otra vez, todas las veces que se han retirado, usted se ha muerto de hambre. Además, si usted se murió de hambre, oiga bien, porque usted con 2 brazos y 2 piernas se tiene que dejar morir de hambre, porque tiene que estar pegado de delincuentes, de ladrones, de ese grupo de ratas, esos rateros. Oiga, es mejor que usted se muera de hambre. Es mejor a que se mueran cientos de miles de personas de enfermedades y de todo tipo de enfermedades y de hambre también, porque eso no tienen acceso tampoco a esos medios de producción. Porque todo el que tiene 2 manos y 2 pies no tiene obligatoriamente que dejarse morir de hambre porque salga de un empleo. De un empleo que a usted a lo mejor mínimamente le sacia el hambre en un momento determinado, pero en perjuicio de cientos y cientos y miles de personas y de especies, tanto en términos de lo que es la fauna como de lo que es el hábitat medioambiental. Entonces, si usted cree que por el hambre suya de 1000 personas, si el hambre de 1000 personas vale la pena de que medio país se deteriore, de que medio país vaya a la furnia, de que medio país muera de todo tipo de enfermedades como consecuencia de la explotación minera, entonces se ve que usted es un tipo sin conciencia, usted es una gente que no vale la pena ni siquiera que esté vivo, lamentablemente. Esa es la concepción que yo tengo de esos tipos que se dejan narigonear, manejar por esos delincuentes internacionales detrás de 10 pesitos que reciben ellos como salario. Porque al final y al cabo, cuando Falconbridge se vaya, usted se va a quedar muerto de hambre en el sitio y con todas las consecuencias que ha dejado, la explotación minera que ellos vienen llevando a cabo en toda esa zona del país. Socorro, yo quiero dar una noticia que es una noticia muy lamentable y pesar. Yo no sé si tú conoces a María Teresa Lavallén, que es la cónsul honoraria de Bolivia. María Teresa Lavallén murió en un accidente en Bolivia. Muy triste. Eso es María Teresa Lavallén, que representa al gobierno bolivariano en la República Dominicana. Ella estuvo aquí recientemente en el programa, cuando vino acompañando... Sí, ella estuvo aquí en el programa realmente. Cuando vino acompañando al cónsul que está en Cuba. Que en Cuba, que le corresponde, es un cónsul itinerante que está en Cuba, República Dominicana y Haití. Exacto, ella estuvo con él acompañándolo aquí hace como 2 meses o 3, ¿verdad? Entonces sí, así es. María Teresa Lavallén falleció el martes en un accidente de tránsito en Bolivia. Su esposo, que es dominicano, y su hijo salieron para Bolivia inmediatamente. Entonces, se le va a hacer una misa el martes 22 a las 5:30 de la tarde en la iglesia Las Mercedes,
que está precisamente en la calle Las Mercedes de la zona colonial. Martes 5:30, una misa en memoria de María Teresa Lavallén, cónsul honoraria de la República de Bolivia en la República Dominicana. De manera, nosotros, muy a pesar de, ya le enviamos varias organizaciones del país, incluyendo el Frente Amplio, el Movimiento Rebelde y otras organizaciones, le han comunicado al embajador, al presidente Evo Morales, a través de su embajador, la irreparable pérdida de María Teresa Lavallén, que estuvo muy vinculada a las organizaciones progresistas, a las organizaciones de izquierda, muy activa en actividades diplomáticas con sentido de los países que tienen gobierno progresista o que le llaman gobierno progresista. Sí, es ella iba a todas las muy, actividades de ustedes, sí, estaba sí. ahí. Y muy amiga tuya, de Juan Uvieres. Lamento mucho y eso. ese es realmente lamentable. ¿Y cuándo fue ese accidente? Eso fue el martes en Bolivia, que ella falleció. Hay otro tema que nosotros... Déjame dar esta información, sí. porque esta información es de emergencia también. Y es que desde San Juan nos informaron que sí. esa escoria, otra escoria, vamos a mencionar otra escoria, el cinqueño, funcionario del gobierno, de los heredados por Danilo Medina. En el día de ayer le fue detenido Freddy Solís Galva, a quien apodan Capo Epista, que tiene un amplio historial delictivo. Este individuo, junto con 3 más que trabajan para él, haciendo todo, de todo, oiga bien, haciendo de todo, trabajan para el cinqueño, porque esa es una escoria. Fueron detenidos ayer, allá en San Juan, después de aquel lío que tú tuviste la oportunidad de informarnos desde allá ayer. Y hoy él anda haciendo presiones ante el Ministerio Público de San Juan de la Maguana para que pongan en libertad a Caco Epista y a las otras 3 personas que cayeron junto con él por estar haciendo actos delictivos. Tengo entendido que se robaron una camioneta de doble cabina. Entre las acciones de las que se le acusa está el robo de una camioneta de doble cabina y otro tipo de acciones delincuenciales que han cometido en los últimos días. Pero como estos individuos trabajan para ese funcionario de Danilo Medina, que lo heredó de Leonel, pero que lo ha asumido también para él, a ese delincuente, ese anda haciendo todo tipo de presiones ante el Ministerio Público de San Juan para que pongan en libertad a Caco Epista y a las otras 3 personas que cayeron junto con ellos detenidos. Queríamos dar esa información antes de que ahorita lo pongan en libertad. Mira, yo estuve ayer en San Juan y realmente este señor, el señor Galvez, se había constituido... Galva. Había hecho una intervención voluntaria en el asunto de amparo y de repente se retiraron, sus abogados no fueron más a la audiencia. E incluso el propio juez quedó sorprendido y los demás abogados, porque él hace la intervención voluntaria a pesar de que en la demanda principal él estaba como testigo de la parte accionante, en este caso el señor Anselmo Quevedo. Y de repente aparece... No le diga señor, por Dios, porque si ese es un señor, entonces los señores tienen que sentirse conchole delincuentes. Y entonces él, que está como testigo en la demanda principal, de repente aparece también como interviniente voluntario de la accionante y deposita su interviniente, van los abogados a la primera audiencia y luego en la demás audiencia jamás volvieron a aparecer, ni hicieron un desistimiento ni nada. Pero además, yo quiero llamar a la atención porque hay un artículo de la Constitución, que es el 138, que establece el régimen de la administración pública y el régimen de las incompatibilidades.
¿cómo es posible que este señor sea subdirector de la ONSA, ¿no? Y al mismo tiempo sea presidente de un sindicato de transporte? Y pone más amarillo. Eso lo condena el artículo 138, artículo 138.1, que habla de las incompatibilidades de los funcionarios públicos para asegurar su imparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas. Es decir, que este señor, y nosotros incluso, si ellos no piden el desistimiento ayer y dejar el expediente, nosotros íbamos a solicitarle al juez que le solicite al presidente de la República su destitución, o el juez puede destituirlo, en virtud de lo que establece el artículo 139 de la Constitución, que la legalidad de la administración pública corresponde a los tribunales del país. Y entonces, si el presidente no lo destituye, entonces un juez puede destituir un funcionario público cuando ve que este funcionario público se está beneficiando de sus funciones para beneficiarse él y sus particulares, porque no es posible que tú seas funcionario en el área de transporte y también tenga un sindicato en esa misma área con la que tú sacas ventaja y entonces violenta un derecho fundamental como el derecho de la igualdad, el derecho de la imparcialidad y de la transparencia que debe regir todos los funcionarios públicos según la nueva Constitución. Entonces, son de las cosas que uno no entiende. Entonces, yo no sé cómo que este ciudadano sigue siendo funcionario ese público, delincuente, actuando con un rosario de demanda por toda parte y de querellas penales sobre él y con un grupo de acusaciones por toda parte. El vicepresidente de esa institución tiene 3 meses de cohesión en La Victoria. Varios dirigentes de esas instituciones también están acusados de crimen, porque delito lo que y de pasa muerte. es que Entonces, tú buscas la dirección de esa institución, entonces tú vas a encontrar ese señor que se presentó, ese Galvez que tú dices, que se presentó como dirigente de esa institución, entonces también tiene un rosario de muerte. Yo vi un parte policial de San Juan, de ese ciudadano, donde se le acusa de una serie de delitos graves. Tuviste uno solo, pero él tiene como 10 toda esa expedientes. institución forma un grupo de ciudadanos que forman parte de esa institución, todo con un historial delictivo. Bueno, el caso, ¿por qué el vicepresidente está en La Victoria? Bueno, porque por lo que quieren estar haciendo todo tipo de acciones de fechoría. Ese tipo fue el que hirió a José Pérez y a un grupo de compañeros en la penúltima incursión que hicieron en la ruta del Tamarindo, impulsado por el Cinqueño. Ya. Y que le allanaron el sindicato del Cinqueño y ahí encontraron todo tipo de armas, que él está suelto porque aquí el Estado no se respeta. El Estado es tan delincuente como las acciones que cometen muchos de sus funcionarios, porque le permite, le protege todo ese accionar delictivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos creyeron que con la pugna que tenían contra un sector o contra nosotros, los fenatranos, dejaron en libertad a la persona que realmente había dado muerte a su hijo por un problema que habían tenido públicamente en la vía pública, donde supuestamente el hijo le había tirado el vehículo arriba al marino, y el marino lo siguió, lo persiguió hasta llegar al sindicato, y en el mismo sindicato prácticamente que lo mata. Pero ellos, queriendo ganar tiempo, el Cinqueño le dijo que no, que ese no era, que comenzaban entonces a hacer una rueda de prensa para decir que el que lo mató lo había perseguido por órdenes de Brito, del compañero Brito, y que tenía muchísimas llamadas de Brito hablando con el tipo. Entonces, la policía, cuando da el primer parte diciendo cómo fue que pasaron las cosas, según lo explicó el cobrador, la policía entonces, en una actitud irresponsable y del Ministerio Público, lo que hacen es que se mantienen al margen y dejan que el conflicto entonces se quede entre un problema ya no un problema de un muerto, sino un problema entre dos grupos que tienen problemas. No, porque el problema ni siquiera es sindical, es personal, porque el problema del Cinqueño contra nosotros es personal. ¿Qué pasa entonces? Que cuando pasan 6 meses de pasar el caso, que ellos quieren entonces que ya se actúe contra el real responsable del hecho, entonces ahí es que vienen
y obstaculizan 2 días consecutivos el tránsito en la Charles de Gaulle. No, solamente eso. Y después se violentaron en el tribunal. No, una de las fiscales, su directora de la magistrada procuradora, fue que ellos le cayeron a tiro al furgón donde están los fiscales y donde estaba el juez que conoció la medida de cohesión. Por eso al señor Pachulí y a otro más. ¿A tiro? Sí, a tiro, al furgón, con el juez adentro, el juez de la instrucción adentro y el fiscal. Y entonces, ahí mismo, en el mismo hecho, le conocieron medida de cohesión y le dieron 3 meses de prisión en la Victoria, y la Corte se lo confirmó. Porque ellos así es que actúan. Es el accionar de ellos, un accionar delincuencial apoyado por el cinqueño, porque como él es funcionario del gobierno, él cree que puede hacerlo todo y que nada le puede alcanzar. Él dijo que si le cantaban medida de coerción de prisión, él iba a bajar con toda la guagua de una Trafín, pero la guagua de una Trafín todas caben en la esquina de la Charles con Mella y no hacen un solo tapón. Eso es lo que pasa. Tenemos que hacer el cambio y retornamos. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Mira, Juan Dionisio, vamos a ver, antes de entrar con la gente, la llamada. Una medida de coerción que le fue conocida ayer a Julio Michel Cruz, un sargento de la Policía Nacional, que en marzo de este año dio muerte a Giancarlos Bienvenido. Giancarlos Bienvenido, ese era un joven que se desempeñaba como chofer de la Ruta 77, que va desde el ensanche Altagracia en Herrera hasta la Duarte. Esta persona decían que decían que era un militar que lo había, pero todavía no habían podido dar con él hasta que finalmente ya fue detenido y ayer le fue conocida la medida de coerción. Vamos a ver ese video. Apresarle acusado de nuevo. Queremos hacer acto de presencia para que no nos suelten el asesino de nuestro compañero, puesto que se está cumpliendo el plazo de las 48 horas y no le han quitado medida de... Un chofer de la Ruta Par de 7, lo mató el 3 de marzo y a 7 meses es donde vienen a agarrarlo. Y ahora no sabemos por qué es militar, no sabemos qué es lo que quieren hacer con él, puesto que no le han dado medida de coerción y se está cumpliendo el plazo. Y hay pruebas suficientes. Y tenemos pruebas suficientes de que él es el asesino. El compañero iba en un carro y él estaba atravesado con la puerta abierta. El compañero le dijo que por favor que cerrara la puerta para él pasar. Él le contestó agresivamente, él se desmontó y le volvió a pedir por favor. Andaba con la esposa de otro compañero y otro compañero más. Él le apuntó a la esposa del otro compañero y se le encaquilló la pistola. Se metió al carro, sobó y salió y le dio el tiro, donde le destrozó todos los órganos, todo, el cual murió en el Marcelino Vélez. Queremos justicia, queremos justicia, queremos Ok. Bien, estuvimos en la medida de coerción, en la muerte del señor Giancarlo Bienvenido. Giancarlo Bienvenido, quien fue impactado por una bala de parte del señor Julio Misael Cruz Vargas, donde él alega que ese día hubo una trifulca en la esquina 27 de febrero con Isabel Aguiar, lo cual quedó desmentido ante el tribunal porque solamente el casquillo de la pistola de él fue el que se recogió, donde él le alegó al tribunal que ahí habían varios disparos de choferes que le iban a entrar a palos y a machetazos a él. Que el disparo que él hizo fue al aire, que lo hizo, y le explicábamos nosotros al tribunal de que un disparo al aire no le iba a entrar a hoyo siso por el dorsal izquierdo. En ese sentido, el honorable tribunal
contra todas las pruebas que fueron recopiladas y depositadas objetivas y efectivas por el Ministerio Público, y todo dio lugar a que el arma que disparó fue la de él en virtud de un estudio del INACI que se le hizo al casquillo. Otra prueba fue que se vio el formulario 25, lo que normalmente llaman en la policía para ver a nombre de quién está a cargo esa arma, y resultó ser él. Hablamos sobre el seguro del vehículo y resultó estar a nombre de este. La honorable magistrada, en virtud de que el señor goza de que es policía activo, en virtud de su seguridad, lo envió por 3 meses de prisión preventiva en el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Yo con ustedes hubiese hablado anteriormente y se lo anticipé tanto a la señora como a su padre y a los demás, de que cuando se trata de un homicida que es militar, por asunto de seguridad lo mandan a la cárcel del Departamento de Operaciones Especiales. Está pautada la revisión obligatoria de la medida para el 14 de enero del 2014, por ante el primer juzgado de la instrucción de este honorable tribunal. Déjame José Luis ahí. Bien, masa, venga. Esta es una pieza. Bueno, ya ustedes ven ahí la medida de coerción que se le conoció ayer a ese señor, a Julio Misael Cruz, sargento de la PN, acusado de matar a Giancarlo Bienvenido, un joven que se desempeñaba como chofer de la ruta 77, que va desde el ensanche Altagracia en Herrera hasta la avenida Duarte. Por lo menos en este caso se dio con el homicida, porque hacía tiempo que se venía reclamando a la policía que diera con él o con los responsables de la muerte de ese compañero, que ya hacía 7 meses que había acontecido. Vámonos con la gente, 809-537-0045, y desde el interior sin cargos, 1-809-242-82. Y hoy se inicia la pelota, Socorro. Ah, pues hoy. Sí, hoy. Escogido un y Licey. entretenimiento va a jugar Escogido y Licey en la capital, y Águilas y Estrella en Santiago de los Caballeros. Y creo que también hay juego en San Francisco de Macorís. Así que un entretenimiento ante esta crisis. Lo que le gusta a eso, yo no creo en eso, esa vaina es un negocio. El gobierno invierte mucho dinero. Oh, no, pero un negocio como quiera, porque ahí hasta ganan y pierden de acuerdo con la conveniencia que pues. No, pero tenemos una llamada. Buenas. Buenas. Ay, que Buenas, sí, mira. ¿Tú eres fanático? Sí. Sí. ¿Tú eres liceísta? No. Yo soy ¿Escogidista? del único equipo que sé de ese equipo una profesión. O las Águilas del Cibao. Buenas. Buenas. Sí. ¿De Sí, dónde llaman? Estoy con Reverde. Sí, Rebelde, de Sí, Rebelde con le hablamos. Mire, Socorro, el miércoles pasado, fui también a su programa, yo lo veo todos los días, pero usted no estaba allá, usted fue el caballero. Es para una inquietud. Es que yo tenía Falcon Bridge. El gobierno nos prometió a nosotros que en enero iba a haber un aumento, pero hay un plan de austeridad. ¿Qué usted me tiene que decir, Socorro, sobre ese caso? ¿A qué sector fue que le dijo que iba a haber aumento? Bueno, el único sector que va a conseguir un 10% de aumento es los médicos. Pero es que aquí ese problema se viene hace tiempo, sobre todo una campaña que inició el Frente Amplio, de que el salario mínimo debe ser 20,000 pesos. Aquí se hizo un foro sobre la distribución de la riqueza y no hay posibilidades de que el país pueda crecer, pueda desarrollarse con los salarios de miseria que sufre el pueblo dominicano, incluyendo guardias y policías. Entonces, el presupuesto del año 2014 debe contemplar un aumento salarial para el sector público mínimo de 20,000 pesos. Porque hoy, no sé si tú te enteras en los periódicos de que la Junta Central Electoral, los jueces de la Junta Central Electoral, para ponerlo acorde con el presidente del Tribunal Superior Electoral, que gana 400,000 pesos mensuales, entonces ellos van a llevarse su salario
a esa suma para ponerlo a pares. Entonces, ¿Y eso ¿cómo es es legal? posible? ¿Cómo ¿Eso es es legal? posible? Yo no sé si eso Porque es legal o no. no se puede, no, di que no, Hay austeridad, ¿me entiendes? Entonces no supongo. Pero ¿cómo es posible que una persona gane 400,000 pesos y una persona gane 6,000 pesos? Un salario mínimo de 6,000 pesos, o de 8,000 pesos, o de 10,000 pesos. Entonces, esa equidad en la República Dominicana esa brecha tiene que acercarse. sí, la brecha tiene que acercarse, pero también, oye, los que están en la brecha, en la parte más ancha, en la parte más difícil, en la parte más estrecha, esa gente, esa tiene que salir a las calles a reclamar y a exigir, porque es que este es un pueblo que está adormecido. La gente aquí le están dando como opio o como cocaína para que no piensen ni Como que generen. está en el ambiente. Bueno, una llamada. Buenas. De hecho, Sí, cierta... Buenas. Buenas, sí. Adelante, ¿de dónde? De San Pedro de Macorís. Adelante. Vamos, San Pedro. Sí, dos sugerencias que yo quiero hacerle a través de este programa, muy importante para el país. La primera es que al sector público privado, si no se le va a hacer un aumento en el 2014. Se habla de todos los sectores, pero sobre todo del sector privado no se ha hablado de aumento o no. ¿Qué usted cree, Socorro? ¿Usted cree que pueden aumentar el sector? Lo cierto es que todo el gobierno se aprovecha de la no sindicalización del sector público, ¿no? Y la debilidad de la sindicalización del sector privado, y entonces esa debilidad entonces le permite a los empresarios y al gobierno no aumentar un salario como debiera, como dice la canasta familiar, y a ver la compensación que hay por el asunto de la inflación, que dice que los salarios deben de ser compensados en virtud del aumento de la inflación anual. Entonces, esas debilidades permite que el gobierno juegue con el asunto de los aumentos de salario. ¿Quiénes consiguen aumento? Bueno, los médicos luchan y consiguen aumento, la enfermera luchan y consiguen aumento. Entonces, quien no se moviliza, quien no se organiza, quien no lucha, entonces no tiene posibilidades de que mejorar sus condiciones de vida. Los pactos colectivos en alguna empresa tienen mejores condiciones porque se organizan y pueden organizar un pacto colectivo. Pero el país, como dice Socorro, lo tienen en un silencio y hay una... parece ser que el conservadurismo ha llegado tanto a todos los niveles, ¿entiendes? A todos los niveles, el conservadurismo en la República Dominicana es que el gobierno obviamente no tiene oposición, está solo, y entonces el pueblo cayéndose a pedazos con salario de miseria, y entonces los funcionarios con unos salarios que no se compadecen con la función que realiza. Y esos son los salarios legales. Claro, no, porque ahí no se incluye la dieta, ahí no se incluye la gasolina, ahí no se incluye la tarjeta de crédito, ahí no el gasto de representación. Los gastos de representación, es decir, que son realmente viven como príncipes, ¿entiendes? Y asimismo, en el sector privado también hay salario exorbitante. Pero es una situación, es una realidad. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Aló? ¿De dónde? ¿De dónde, por favor? ¿Aló? Sí. Sí, diga. Sí, ya digo, mire. ¿De dónde? Desde Santiago. Yo soy una profesora que tengo una conversación con doña Socorro y con el licenciado Restituyo. Pero me canso de llamar en el que no paga y no lo localizo. Entonces por aquí fue que llamé. Dígame, póngame con ellos, que yo tengo un problema. ¿Usted es la profesora pensionada? Sí, mi querida, yo quiero que usted me ponga con el licenciado. Ya, dígame, yo voy para Santiago mañana. ¿Cuál es el problema suyo? El problema mío es que a mí me pensionaron con el sueldo más barato, más bajo, porque yo duré 45 años en educación y 4 años como subdirectora general del Instituto Postal Dominicano.
Entonces lo que me pensionaron fue 7.500 pesos. ¿Cuánto era su salario, el último salario que usted tuvo? El salario era malo. Porque ¿Cuánto era? Dígame el monto. Lo que yo estoy recibiendo son 6.000 pesos. No, pero el salario que usted tenía al momento de pensionarla. En el del correo, 28.845, más o menos. No, entonces tienen que pensionarla con el 80% del valor de su salario, es decir, que no es correcto que lo hayan pensionado con 100.000 pesos y te ganaba 27.000. Pues mire, usted tiene que pensionarla alrededor de 19.000, 18.000 pesos mensuales, porque con el 80% del último salario que usted devengó, tiene que ser la pensión. Sí, ellos no me aplicaron la ley de la cápite que dice que deben pensionar a uno con el último sueldo, y ellos no lo hicieron. Ellos la pensionaron con el sueldo que ella tenía cuando usted era profesora, ¿verdad? Sí. Que usted sabe que en aquel pero eso, a usted tienen que pensionarla con 22.400 pesos. Ese es el monto de su pensión, doña. Anota el teléfono de la oficina, 809-686-3100, el teléfono de reglas, para ver qué nosotros podemos hacer con usted. 686, o con el 809-686-3100. Y 686-2600, que es el teléfono de reglas. Bueno, ya usted sabe, usted llama al doctor ahí, Juan Dionisio, para que él la siga ayudando. A ver qué podemos hacer. Tenemos otra llamada. Ya, la última, ya rápido que nos vamos, me están sacando de aquí. Buenas. Sí, buenas. Dígame rápido, rapidito. Es de Baní que hablamos, le habla Miguel Soto. Dígame, Miguel. Oiga, ustedes hablaban ahorita de los funcionarios del gobierno que son también parte del sector transporte, que como hablan del quinquenio, pero no solamente es quinquenio que funcionario que está dirigiendo transporte en la región sur, todos los que son inspectores de la oficina técnica, el director regional, son gente que están dirigiendo también transporte, son de los dirigentes de la transporte. Mire, tenemos que irnos mañana, el lunes estaremos con ustedes. Y el lunes usted me va a llamar para que me dé los nombres de todos esos funcionarios, lo vamos a decir aquí. El lunes estaremos con ustedes más firmes y más rebeldes que hoy. Rebeldes, con los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes.